Abra su Biblia conmigo en Eclesiastés capítulo 3, versículo 8. Eclesiastés capítulo 3, versículo 8. Como pueden ver ahí, el tema de mi mensaje está ahí ya en la pantalla. El tema de mi mensaje es tiempos de guerra. Tiempos de guerra. Eclesiastés capítulo 3, versículo 8. Les hablo una vez más, aunque yo pongo para facilitar la vida de ustedes, ¿verdad? Los versículos en la pantalla, yo recomiendo que siempre traigan su Biblia, carguen su Biblia en papel realmente, ¿verdad? Que puedas cargar, queridos, ustedes no tienen, a veces não sabem quão importante é justamente solamente de cargar e realmente estar mirando como parece que te familiariza mais com a Bíblia, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 3, versículo 8. Okay. Dice la palabra de Dios: tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Repita conmigo: tiempo de guerra. Una vez más, yo quiero que todos repitan bien alto: tiempo de guerra. Una vez más, tiempo de guerra. ¿Qué estás diciendo, pastor? ¿Qué locura es esta? Queridos, yo no estoy hablando de una guerra física. Yo no estoy hablando de guerras entre una nación contra otra nación. Pero yo estoy hablando de una guerra entre la luz y las tinieblas. ¿Verdad? Esta guerra siempre existió. Tú me puedes decir, esta guerra siempre tuvo, ¿verdad? Pero hoy estamos viendo ese conflicto cada vez siendo más fuerte. Hay una guerra que está sucediendo, queridos. Antes, años atrás, había un dicho que se decía, queridos, cuando aconsejábamos a alguien, ¿verdad? Siempre me decíamos, queridos, el diablo no te vas a presentar con su cara, porque si él se presenta con la cara de él, tú vas a saber que es el diablo y tú vas a huir de él, no vas a caer en su trampa, ¿verdad? Y esa es una verdad. Todavía el diablo, claro que se disfraza para algunos para engañar, pero en nuestros días, Ele já está enseñando su cara abiertamente. Muchos están viendo que realmente es el diablo que está por atrás de esto, ¿verdad? Y como que ya no hay ningún problema. Como el diablo ya está siendo aceptado, ¿verdad? Más de que nunca, el diablo está enseñando su cara, como mencioné, explícitamente, muy abiertamente, diciendo, yo estoy aquí, ¿y qué van a hacer conmigo? ¿Verdad? Como mencioné cuando estaba orando acá por los niños, muchas veces miramos aquí a los niños y decimos así, no, son solamente niños, ¿verdad? Y miramos el travieso que es el niño o algunas cosas así, y muchas veces no ponemos o no nos acordamos o no ponemos el esfuerzo realmente que estos niños es el futuro de la sociedad. Cuando yo hablo del futuro de la sociedad, es el futuro de la economía, el futuro de los negocios, es el futuro de la iglesia, ¿verdad? Ellos son el futuro. Ahora quiero que pongan mucha atención. Fue declarada una guerra explícitamente abierta en contra de nuestros niños. Fue declarada esta guerra que están veniendo por nuestros niños, ¿verdad? Está abiertamente diciendo, nosotros vamos a cambiar sus creencias, vamos a cambiar sus comportamientos y quiero ver qué van a hacer. Fue declarado esto y yo ya voy a pasar un video para que ustedes vean esto, porque yo no quiero que ustedes solamente piensen, bueno, el pastor habla, pero yo no sé ni lo que estás hablando, ¿verdad? Y yo voy a enseñar un video que fue puesto públicamente diciendo, estamos yendo en contra de sus niños. Y como retando a nosotros, y quiero ver qué van a hacer. ¿Por qué no pasamos? Yo creo que está listo el video, Natalia. ¿Sí?
Estoy pasando acá, no va. Okay. Ahí está. Está en inglés, pero van a ver que está subtitulada en español. Y yo quiero que pongan mucha atención, queridos. There's still work to be done. We have a message for you. Tenemos un trabajo todavía a ser hecho. Y tengo un mensaje para But ti. you're just frightened. Ustedes están asustados. You think that we'll corrupt your kids Está pensando que if vamos a our corromper sus agenda hijos. goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Vamos a convertir sus hijos. Happens bit by bit, quietly Poco and a poco, subtly, silenciosamente and you will y barely sutilmente. notice it. Y ustedes no van a percibir. Vamos a convertir a sus hijos. Sí lo haremos. Estamos vendiendo por sus hijos. Sus hijos van a convertir los padres, sus madres. Sus hijos van a convertir a ustedes. La agenda de los gays vino para quedarse. La agenda del gay está acá. Ahí está. Es que el video es un poquito largo. Solamente edité y puse este pedazo para que ustedes miraran. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, queridos? Esto acá es el grupo de gays, de homosexuales de San Francisco. Y ellos hicieron este video declarando abiertamente que están veniendo por quién? No es por mí. Por nuestros hijos. Por sus hijos. Y mira lo que hablaron. Vamos a venir de una manera sutil. Vamos a venir de una manera que ustedes no van a dar cuenta. Y vamos a convertir ellos. Y ellos van a convertir ustedes. Esa es la agenda. Ellos dicen bien claro, esta es nuestra agenda. Vamos a venir y vamos a poner nuestra agenda. ¿Qué quiere decir con esto? Esa es una meta que tenemos y no vamos a parar hasta que logramos. Es una guerra abierta, como estamos en tiempos de guerra. Ahora, ¿sabe lo que sucede, queridos? Es que muchos cristianos, muchos de ustedes, muchos que me ven en este momento, no se dan cuenta de esta guerra. Muchos están jugando de ser cristianos. Muchos no están realmente enseñando a sus hijos la manera que tienen que enseñar, pero ellos están veniendo en contra de sus hijos. Si nosotros no nos paramos en este momento, si nosotros no entendemos en este momento que estamos en tiempos de guerras y tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que realmente pararnos, tomarnos realmente la decisión de que realmente tengo que enseñar a mi hijo, yo tengo que vivir una vida cristiana, tengo que ser un ejemplo, porque si yo no soy, ellos van a venir y van a destruir, ¿verdad? Y cuando hablo de ser un ejemplo, estoy hablando de justamente, ¿se puede ya quitar eso de la pantalla, Natalia? Bueno, déjame que yo... Gracias. Si yo no hago esto como ejemplo, ellos van a ver. Y como hay muchos padres que están jugando con esto. Hay muchos cristianos que están como que, esto no es nada. Queridos, como hablé, más de que nunca, el diablo está enseñando su cara explícitamente. Está hablando que vas a hacer esta guerra que está veniendo para destruir. Y muchos decimos assim, no hay problema. Como hablé cuestión de enseño, cuando estaba orando acá por los niños y siempre hablo, queridos, nuestros niños ven el ejemplo que nosotros damos como cristianos. Si nosotros no enseñamos a ellos a serem fuertes ahora en su fe desde niños, ¿cómo van a ser cuando crezcan? Yo ya hablé para los pastores varias veces. Yo me preocupo porque a veces veo niños que crecieron acá en la iglesia, que oramos por ellos y llegaron a su adolescencia, se fueron para el mundo. Pero la culpa no es de la iglesia. La culpa son de los padres.
¿Sabes por qué? Los padres enseñan que la iglesia no tiene importancia. Los padres enseñan que Dios no tiene importancia. Pero pastor, ¿cómo tú puedes decir esto? Sí, cuando tú llegas tarde en la iglesia, tú estás enseñando para tu hijo que no hay problema. No hay problema llegar tarde. Pero si tú llegas en el horario para llevar tu hijo a un juego de fútbol, a llevar a la escuela, tú dices, el juego de fútbol es más importante que Dios. ¿Están conmigo? Y yo podría dar muchos de esos ejemplos para ustedes de cómo enseñamos a nuestros hijos que muchas veces Dios no está ni en segundo plano, está en tercer, cuarto plano. Las cosas del mundo están más en prioridad de que Dios. El trabajo está más en prioridad, el entretenimiento está más en primer lugar. Por ejemplo, hay personas que dicen así, yo no voy a la iglesia hoy porque necesito de unas vacaciones. Está bien, si tú vas a salir de vacaciones, está bien no ir a la iglesia, pero dejar de venir un domingo a la iglesia porque necesita descansar. No sé si me están comprendiendo. Yo, por ejemplo, nosotros salimos una semana atrás, ¿verdad? Sacamos 7 días porque era nuestro aniversario de bodas, 25 años, ¿verdad? Pero mis hijos saben, ellos pueden hablar. El domingo estábamos reuniendo, haciendo servicio y orando a Dios. Porque yo siempre hablé para ellos así, nosotros podemos salir de vacaciones, pero nunca hay vacaciones de Dios. ¿No sacamos vacaciones de Dios? Dios continúa siendo Dios. Estamos aquí, si estamos en Brasil, si estamos en México, si estamos en la India. El día del Señor es el día del Señor, ¿verdad? Entonces el domingo nosotros sentamos, nos reunimos, leímos la palabra, oramos, adoramos a Dios y pasamos unas 2 horas en la presencia de Dios. Porque como hablé, podemos estar de vacaciones, salimos de la ciudad, pero no salimos de una vacación, nosotros no sacamos vacaciones de Dios. Entonces, hay una agenda en contra la iglesia, hay una agenda en contra nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Como mencioné, estamos en guerra. Abra su Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y deja mencionar algo, queridos. El video que ustedes miraron, que fue realmente una afronta, que yo veo este video, realmente me molesta, ¿verdad? Me molesta en ver cómo ellos fueron tan explícitos en decir que están veniendo, ¿verdad? Pero viste que aparecieron varios otros cantando, ¿verdad? Varias otras personas. Fue hecha una investigación, agarraron a algunas de esas personas, agarraron la cara, ¿verdad? Y miraron, varios de ellos tienen pasaje en la policía por serem pedófilos. Para que ustedes vean quién está cantando que está veniendo por nuestros hijos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Repita conmigo, hacer guerra. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay una guerra declarada en contra de nuestras vidas. Si tú guardas los mandamientos del Señor, si tú realmente eres un testimonio de Jesucristo, tienes el testimonio de Jesucristo, hay una guerra que es declarada en contra de ti. Hay una guerra que es declarada en contra mí, en contra de todos nosotros que decimos, yo guardo los mandamientos del Señor. Fue declarada esta guerra. Entonces, de nuevo, estamos en tiempo de guerra. Tiempos de guerra, queridos. Y como yo ya he hablado esto para ustedes, yo ya he hablado varias veces como el sistema está atacando a nosotros y nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Está la televisión, está el Facebook, está el Instagram, está YouTube, está Google, está el judiciario, está los gobernadores, congresistas, alcaldes, las grandes compañías. Todos están haciendo una guerra contra nosotros. Hay un mes completo, queridos. Un mes completo dedicado a este grupo. No voy a estar hablando el nombre de ellos porque no son dignos, ¿verdad? Hay un mes completo. Si ustedes miran todo este mes, todas las grandes compañías
están ahí poniendo sus símbolos, están poniendo ahí cosas a respeto de ellos. Estamos en una guerra declarada, pero ¿sabes qué? Eso no es nada. Tú eres muy radical, pastor. Queridos, yo estoy aquí para enseñar la palabra. No es ser radical, es ir conforme a la palabra de Dios. Y yo estoy enseñando abiertamente para ustedes la agenda de ellos, lo que ellos están haciendo. Y ahora va de ustedes si realmente van a aceptar que ellos hagan lo que hagan, o si realmente van a decir, no, entiendo que estoy en tiempos de guerra y yo no voy a aceptar esto. Entonces, si tú eres de esas personas que entender y dices, sí, yo quiero actuar, ¿cómo debo actuar en tiempo de guerra? ¿Cómo un cristiano realmente debe actuar en tiempos de guerra? La luz contra las tinieblas. Hay una historia, hay un pasaje en la Biblia que cuenta la historia de la guerra de Siria contra Israel y Judá. Se recuerda, Israel y Judá es el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces yo veo que muchas veces las guerras, más que una guerra en contra carne y sangre, es una guerra espiritual. Y en esa historia vamos a aprender algunos principios, algunos puntos de cómo debemos actuar en tiempos de guerra. Abra su Biblia conmigo en primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Primero libro de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Primero libro de Reyes, capítulo 22, versículo 4 y versículo 5. ¿Se ya encontró? Dice amén. Ahora mira a la persona que está a la par tuya y habla así, estamos en tiempos de guerra. Primera Reyes, capítulo 22, versículo 4 y 5 dice: Luego preguntó a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos, respondió Josafat al rey de Israel. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces, si queremos o si entendemos que estamos en tiempos de guerra, el primer punto, tenemos que consultar la palabra de Dios. En tiempos de guerra, queridos, consultamos la palabra de Jehová. Ahora, de nuevo, te recuerda que estamos viviendo en un sistema, en un mundo que está haciendo guerra contra nosotros, ¿verdad? Y sutilmente ha puesto en muchas personas, ¿verdad? O ha creado, ese sistema ha creado en las personas un espíritu de independencia y rebeldía, ¿verdad? Nosotros vemos como cada vez hay más independencia, o mejor, más la rebeldía en las personas. Y con esto, las personas cada vez menos buscan consejos o buscan la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque nadie tiene que meterse en mi vida, yo hago lo que me da las ganas. ¿Cuántos cristianos, queridos, pasan por situaciones difíciles porque están viviendo en tiempos de guerra, no entienden los tiempos de guerra, pero ahora sí, yo hago lo que me da las ganas? Estoy hablando sea en las finanzas, sea en la salud, sea en la área que sea, ¿verdad? O en la área judicial, sea en la área que sea, ¿verdad? Pasamos en tiempos de guerras y no nos damos cuenta. En Proverbios capítulo 20, versículo 18. Yo quiero leer dos pasajes para ustedes. Yo quiero leer la Nueva Traducción Viviente y voy a leer la Reina Valera 95, ¿verdad? Para que comprendan bien este versículo. Proverbios capítulo 20, versículo 18. Dice, con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. En la Reina Valera, déjame ver, ahí está también. La Reina Valera se lee,
los pensamientos se ordenan con el consejo y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces, ¿qué está diciendo aquí en las Escrituras, queridos? En tiempos de guerra tenemos que tener consejos sabios. Y mi pregunta es, ¿cuál es el consejo que tú estás escuchando? ¿Estás consultando la palabra de Dios? Y cuando yo hablo consultar la palabra de Dios, ustedes van a ver aquí más adelante, yo voy a enseñar que cuando Jehoshafat está hablando, vamos a consultar la palabra de Jehová, está diciendo, vamos a consultar un nombre de Dios. Vamos a consultar el nombre de Dios para ver lo que Él va a decir. Pero ¿qué dijo el rey? Y vamos a ver también eso más adelante. Dice, bueno, yo quiero escuchar a algunos, pero este otro no. ¿Por qué? Porque queremos escuchar lo que queremos escuchar. Entonces muchos no consultan la palabra de Dios, no consultan a Dios, no quieren consejos, porque en realidad ya sabe lo que el hombre de Dios va a decir. ¿Están conmigo? Yo no voy a hablar con los pastores porque ya sé que los pastores van a hablar. Voy a buscar el otro hermanito de la iglesia que se enseña a ser espiritual, porque yo sé que le va a hablar lo que quiere escuchar. ¿Están conmigo? Muchos saben, queridos. Entonces prefieren entrar en una guerra sin consejos, pero la palabra de Dios nos dice que en tiempos de guerra tenemos que consultar la palabra de Jehová. Y sabes que muchas veces la palabra de Dios no va a hacer lo que queremos escuchar, pero eso es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Porque en tiempos de guerra, cuando nosotros escuchamos consejos sabios, dirección sabia, se hace la guerra, se vamos a conquistar y vamos a vencer. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que estar unidos, tenemos que consultar realmente a Dios y ver realmente lo que Dios quiere hacer, sea para mi vida, para mi familia, para mi casa. Necesito tener esos consejos, necesito consultar la palabra de Dios. En tiempos de guerra, no vamos con la mayoría, y sí con la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy a una guerra, la mentalidad humana, si yo pregunto para ustedes, aquí hay un ejército de 3,000 personas y aquí hay un ejército de 10 personas. Vamos a luchar. ¿Con quién vas a querer ir? ¿Con quién? ¿Me ayuden? ¿Con quién? Con los 3,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros miramos los números. Pero en tiempos de guerra, y estamos hablando luz y tinieblas, nosotros no vamos con los números, no vamos con la mayoría, nosotros vamos con la verdad. Los números impresionan. Como mencioné, se tiene 3,000 y tiene 10. Mis ojos automáticamente van con los 3,000. ¿Para qué yo voy a ir con los 10? Yo sé que voy a perder, porque mis ojos ven los números. ¿Cómo el sistema está trabajando hoy? Con los números, con la mayoría. Entonces los números impresionan. Números de seguidores. ¿Cuántos seguidores tú tienes? Números de likes, ¿cuántos likes tú recibes en la postaje? ¿Cuántos likes tal fulano, tal persona recibe? ¿Cuántos views, cuántas personas miraron su video? Los números nos impresionan y vamos por los números. Pero déjame decirte, no va por la mayoría, va por la verdad. No sea engañado por los números. No sea engañado por la mayoría. Queridos, yo te puedo probar cómo el sistema, principalmente de lo que estoy hablando acá, de redes sociales, de YouTube, es corrompido para enseñar lo que esta agenda de ellos y no la agenda de Dios. Entonces, si yo hablo el lenguaje del sistema del mundo, el algoritmo va a trabajar a mi favor.
Pero si yo trabajo en contra del sistema del mundo, lo que ellos quieren escuchar, el algoritmo es en contra mío. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo muchos seguidores en Instagram, muchos. Yo pongo allá algo, un meme, yo pongo allá algo funny. El algoritmo acelera y muchas visualizaciones, muchas. Yo pongo un mensaje bíblico allá abajo. Ahí las personas me pueden decir, no, es que las personas no están mirando eso. No es el algoritmo. El algoritmo, el sistema, cómo se trabaja es, ellos promueven unas cosas y otras cosas ellos bloquean. Entonces, por ejemplo, videos como este, predicaciones como esta, ¿verdad? Depende de la palabra que yo uso. Por eso, às vezes, yo tomo cuidado de usar ciertas palabras. No es para que ellos me bloqueen. Es para que a lo mejor pueda ser más visualizado. Porque si ellos agarran ciertas palabras como la, ¿verdad? Ellos me bloquean. En realidad yo quiero que ellos escuchen. Pero como los números, la mayoría impresiona, pero en tiempos de guerra, lea lo que está escrito, no vamos con la mayoría y sí con la verdad. ¿Se recuerdan? Está ahí Josafat, está el rey Acab, y ahora ellos ellos van a consultar a Dios. Primera Reyes capítulo 22, versículo 6, en la historia que estamos leyendo, ¿verdad? Primera Reyes, capítulo 22, versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, a los cuales dijo: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debo renunciar a ella? Sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Le respondieron ellos. ¿Cuál era el número acá? 400. 400 hombres diciendo, la mayoría diciendo, va a la guerra, vas a vencer, vas a ganar. Pero ¿quién era esta mayoría? Queridos, ¿cómo le? No mira el número, no mira la mayoría, mira el carácter. Mira realmente quién son las personas. Si nosotros estudiamos acá y vemos quién eran esos profetas, esos profetas no eran profetas de Dios. No eran los profetas de Baal. Aquí no dice que eran los profetas de Baal, ¿verdad? Eran falsos profetas. No, de nuevo, no eran profetas de Dios. Eran personas que se disfrazaban de hombres de Dios. Se disfrazaba, quiero repetir eso, se disfrazaba de hombres de Dios, pero que no lo conocía. Pero en realidad eran hombres mercenarios. ¿Sabe qué es un mercenario? Un mercenario es algo que hace por dinero, algo que hace por un interés. Él no está preocupado con la verdad, él está preocupado con el beneficio que vas a tener. Entonces, si el beneficio es sacar algún provecho de ti, no importa la verdad, y le vas a hablar lo que tú quieres escuchar. Porque esto era que eran esos hombres, eran falsos profetas. Queridos, en nuestros días, en la actualidad que estamos viviendo, lo que más veo son esos tipos de personas. Son hombres disfrazados de hombres de Dios, diciendo lo que quiere escuchar. Y la tristeza de esto es ver que muchos cristianos, muchos líderes aceptan, van atrás, escuchan. Queridos, es como, mira el carácter, mira la persona, mira realmente su actitud. Hubo un caso que supe de un profeta que llamó a una persona que era de aquí de la iglesia, ¿verdad? Ya no es más de acá. Y llamó a la persona y dijo, si yo estoy viendo tu vida, estoy viendo todo lo que eso está sucediendo, pero Dios tiene la victoria para tu vida. Y bueno, habló todas las cosas, ¿verdad? Y dijo, ¿sabes qué?
arréglate bien bonita y haga una comida para mí porque quiero visitarte en tu casa. ¿Me escucharon? ¿No te ves un poco raro esto? No necesita ni decir que como si, qué raro, ¿verdad? Dio la palabra y dijo, arréglate bien bonita y prepárate una comida para mí y quiero visitarte en tu casa. Y las personas aceptan. No va con la mayoría, va con la verdad. La preocupación de esos falsos profetas, o mejor, lo que ellos querían, su preocupación era agradar a los grandes, a los poderosos y decir lo que quería escuchar para recibir algo en cambio. Regreso al sistema del mundo. A lo mejor muchos de ustedes no entienden cómo funcionan las redes sociales o YouTube. Pero por ejemplo, ¿sabían ustedes que YouTube, Facebook, Instagram, ellos pagan para las personas que tienen más visualizaciones? Entonces una persona que tiene muchas visualizaciones vas a recibir. Ahora déjame decirte algo, si yo voy a hablar algo que el sistema no quiere escuchar, si yo estoy hablando algo que no vas a tener visualizaciones, significa que yo no voy a recibir nada. ¿Qué gano con esto? No sé si están entrando en mi raciocinio, pero lo que quiero decir es, yo prefiero hablar muchas veces, o muchas personas, no yo, muchas personas prefieren hablar lo que el sistema quiere escuchar, lo que las personas quieren escuchar, porque yo todavía continúo recibiendo. Porque se me corta, ¿qué voy a hacer? ¿Están aquí conmigo, queridos? Estos profetas, esos 400 hombres, repita conmigo, 400. La mayoría acá estaban poseídos por un espíritu de mentira. Era un espíritu mentiroso que hablaba a través de ellos. Y como hablé, al rato vamos a continuar leyendo la historia y ustedes van a ver que se presentó un hombre llamado Micaías y él no se aferró al número, sino a la verdad. Él era la minoría, pero él prefirió se fijar a la verdad que a la mayoría. Y así tenemos que ser nosotros en tiempos de guerra. Yo no voy a mirar el número, yo no voy a mirar la mayoría, yo voy a aferrar a la verdad. Queridos, nosotros como iglesia hemos vivido esto. El año pasado, cuando vino lo que vino, no voy a repetir como hablé, no quiero estar haciendo un nombre para esas cosas que ya estoy cansado, ¿verdad? Cuando vino lo que vino el año pasado, ¿qué la mayoría dijeron? ¿Qué dijeron la mayoría de los pastores, la mayoría de los cristianos? ¿Qué dijeron? Cierra la iglesia. No vamos a la iglesia. La iglesia tiene que estar cerrada. La mayoría dijo esto. Pero ¿será que era realmente lo que Dios quería? Yo no fui con la mayoría. Yo fui con la verdad. La minoría. Muchos me criticaron, muchos me tiraron piedra, muchos maldicieron mi vida. Aún muchos de la iglesia al principio me dijeron, ay, qué pastor desconsiderado, no ve realmente lo que está sucediendo. Hoy me dan razón. Hoy me están dando razón. Porque yo no voy con la mayoría. La mayoría estaba diciendo, no, es que nosotros tenemos que ahora nos guardar. Es que ahora la iglesia es en la casa. Fue la mayor mentira. Muchos se desviaron en este tiempo. Muchos dejaron a la iglesia y jamás regresaron a la iglesia. ¿Cómo decir que esto era de Dios, queridos? Pero nosotros no vamos con la mayoría. Nosotros vamos con la verdad. En tiempos de guerra, repita conmigo, tiempos de guerra. No vamos con la mayoría, vamos con la verdad, queridos. En tiempos de guerra, necesitamos conocer y proclamar la palabra de Dios. Ok, una cosa es el primer punto, donde consultamos a Dios. Ahora estoy hablando en conocer. Yo conozco la verdad y ahora yo proclamo esta verdad. En este tiempo, más de que nunca, es donde debemos conocer mucho la Biblia. Lo que el sistema quiere es que tú no conozcas la Biblia.
Por eso, ¿sabes qué? El electrónico parece ser muy fácil. Aquí está mi Biblia, es muy fácil, pero te voy a decir, no es. Las personas ya no tienen familiaridad con la Biblia. No saben, no conocen, no leen la Biblia. Y queridos, más de que nunca tenemos que leer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Por eso yo animo a ustedes, traigan sus Biblias, carguen sus Biblias. En las casas de restauración, tenga su Biblia, que pueda realmente estar leyendo la Biblia. Entonces, tenga su Biblia, conozca la palabra de Dios más de que nunca. Y no solamente esto, proclama la palabra. Declara realmente lo que estás diciendo. Déjame hacer una pausa aquí rapidito. Mira lo que acabo de hacer para la iglesia. No sé si miraron el video que yo hice ayer. Hice este notepad para la iglesia. Bueno, para que puedan adquirir, ¿verdad? Pero mira qué lindo. Aquí están las abreviaturas de la palabra de Dios para que la persona, bueno, sepa ahí la abreviatura. Aquí están los datos personales, mi iglesia. Pero eso es lo que me llama la atención acá. La prédica, ¿verdad? Eventos importantes que va a haber la iglesia, yo apunto acá. Fechas. Entonces, ¿qué quiero hacer, queridos? Quiero crear en las personas el deseo del conocimiento de la palabra y de realmente estudiar. Entonces, con eso la persona vas a apuntar acá, mira, la predicación de hoy es 25, ¿verdad? Entonces, 25 de julio, el pastor predicó sobre tiempos de guerra. Aquí pone las citas bíblicas, todo, ¿verdad? Y aquí atrás vas a aparecer, ¿qué entendí de esta prédica? ¿Cómo aplico para mi vida? ¿Cómo lo puedo orar? Entonces ustedes van a tener esto, ¿para qué? Para conocer más de la palabra de Dios. Voy a estar estudiando, voy a estar meditando, voy a estar orando, porque el enemigo no quiere esto, pero en tiempos de guerra nosotros conocemos la palabra y proclamamos la palabra. 400 profetas están profetizando para el rey. De ahí, Josafat habla así, pero rey, no hay ningún otro en la cual podemos consultar. Josafat no estaba satisfecho con los 400, no estaba satisfecho con la multitud, la mayoría. Y dijo, no hay otro en el cual podemos consultar. Y el rey dijo, sí, hay un otro llamado Micaías. Y llamó un siervo y dijo, hey, vas allá a llamar a Micaías. El siervo va allá, llama a Micaías y mira lo que le dice para Micaías. Micaías, todos, sin excepción, todos están profetizando que el rey va a salir bien. Mi consejo, haga lo mismo para que te salga bien. Porque si tú no hablar lo mismo, te vas a caer, te vas a fallar, te vas a ir mal. ¿Sabes lo que Micaías dijo? Micaías dijo así, así como Dios vive, lo que Él me decir, yo voy a hablar. Si ofenda a la persona o no, yo voy a hablar. Queridos, yo soy un hombre de Dios. Y a veces lo que yo hablo ofende a las personas. Às vezes decir que tú no te comprometes, que tú realmente no enseñas que Dios está en primer lugar en tu vida, que tú llegas tarde, que eso me ofendió, ya no voy más a esta iglesia. ¿Sabes qué? A lo mejor te ofendes. Pero yo estoy aquí para proclamar la verdad. Yo estoy aquí para decir la verdad, queridos. Yo estoy aquí para decir realmente, mira, ¿sabes qué? El camino que estás yendo, te vas a ir mal. Y yo no puedo negociar la palabra de Dios para agradar a la persona. Yo no estoy aquí para agradar al hombre. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Y Micaías aquí, ele foi muy claro, ele dijo así, ¿sabes qué? Lo que Dios me hablar, eso yo voy a decir. Cuando nosotros estamos en tiempos de guerra, como le conocemos la verdad y vamos a proclamar la verdad. Solamente voy a leer, este pasaje es muy grande, yo creo que hasta yo pedí para poner, mira, es muy grande que ustedes no van a ni a lograr leer aquí en la pantalla, ¿verdad? Algunos ya agarraron sus lentes, ¿no? Pero déjame leer acá solamente unos versículos que dice, dijo Josafat, ¿hay aquí algún otro profeta de Jehová por medio del cual podamos consultar? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por lo cual podríamos consultar a Jehová.
Micaías, hijo de Imla, pero yo lo aborrezco, yo lo odio, porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal. Entonces, claro que si yo no hablo lo que el mundo quiere, ¿por qué me van a querer escuchar? ¿Están conmigo? Por eso no podemos ir con los números, no podemos ir con la mayoría, vamos por la verdad. El rey dijo, yo odio a Micaías, aborrezco porque nunca habla lo bueno. Yo no soporto el pastor Gustavo. Queridos, no voy a dormir esta noche porque tú me aborreces. No. Yo te hablé la historia, el hombre vasallado para Micaías. Micaías habla lo mismo y Micaías habla así, lo que Dios hablar, yo voy a hablar. Si continuamos leyendo, vemos que Micaías llega allá y el rey pregunta, Micaías, ¿qué debo hacer? Voy a la guerra, voy a ganar. Y Micaías, si leemos la historia, Micaías dice, sí, puedes ir, vas a ganar. Pero mira, vas a ganar. Como haciendo burlas del rey. Y el rey sí percibe el rey. Habla la verdad. El rey, si quieres saber la verdad, van a perder la guerra. Te veo muerto, rey. Y empieza a hablar. Y el versículo termina de esta manera, de este pasaje acá, ¿verdad? El versículo 18, que está en la pantalla acá. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará acerca de mí, sino solamente el mal. No es viral, no es algo que te vas a hacer exitoso. Hablar la verdad, queridos, aborrece a muchos, aborrece al mal, aborrece el sistema. Pero ¿qué quieres? ¿Ser agradado por el sistema o que Dios se sienta que tú estás agradando a Él? En tiempos de guerra, queridos, conocemos la verdad y proclamamos la verdad. Entonces yo tengo que conocer la palabra de Dios. Yo tengo que conocer la verdad. Queridos, como no solamente conocer, pero proclamar. Entonces yo conozco la Biblia, estoy viendo acá, Elena, Iris con sus Biblias abiertas acá, Pastor Carlos, yo veo algunos, no es solamente conocer la verdad, pero ahora es que proclamar la verdad. Micaías sabía cuál era la verdad y él no tuvo miedo de proclamar la verdad. Él habló la verdad, él dijo lo que tenía que decir. Aborrece a muchos no le gusta, pero decía, déjame decirte algo, queridos, tenemos que proclamar la verdad de la salvación, la verdad de Jesucristo, la verdad del cielo y el infierno, la verdad de lo que es correcto y lo que es incorrecto. No podemos decir, no, ¿sabes qué? Tú vas a ir para el cielo, aún teniendo esta vida pecaminosa que tú tienes. No podemos decir esto. Tenemos que proclamar la verdad de la salvación. Tenemos que proclamar la verdad de la palabra de Dios, proclamar la verdad de Jesucristo, proclamar la verdad del cielo y el infierno, de lo que es erróneo y de lo que es correcto. Tenemos que proclamar. Quiero que por un momento, algunos minutos o segundos, yo quiero que tú pienses en alguien que tú quieres mucho. Piense en una persona que tú quieres mucho, un familiar, un amigo, que no conoce verdaderamente a Dios y no ha entregado su vida a Jesús. ¿Tú conoces algún familiar así? ¿Alguna persona que tú amas, que tú quieres, que realmente no conoce a Dios verdaderamente y que no tiene a Jesucristo en su vida? Si tú pensó en algo, en alguien, yo quiero que tú hagas otra cosa. Si tú tienes una pluma y un papel, yo quiero que tú apunte el nombre de esta persona. Apunte el nombre de esta persona querida. A lo mejor está aquí en Houston, a lo mejor no está. Apunte el nombre de esta persona. O el nombre de esas personas. Si tú no tienes pluma, no tienes papel, haga eso en tu casa, que no se olvide de hacer eso en tu casa, ¿verdad? No agarra tu celular para hacer eso ahora, porque a lo mejor se detiene, se entretiene con tu celular, ¿verdad? No lo haga esto. Pero yo quiero que tú medites en estas personas. ¿Por qué yo estoy hablando esto? Yo quiero que tú imagines ahora
Jesús regresó, vino por su pueblo. Vamos a imaginar, Jesús vino ahora por su pueblo, o morimos, y ahora estamos en el cielo. Y tú estás mirando ahora esta persona en la cual tú quieres allá en el infierno. ¿Cómo te sentirías? Yo estoy hablando en serio, queridos. Estamos en una guerra. El diablo vino para matar, robar y destruir. Ele quiere llevar no solamente nuestras vidas, como ya declaró, nuestros hijos, quiere llevar nuestros familiares, las personas que queremos, quieren llevar todos nosotros para el infierno. Yo conozco la verdad. Yo sé que yo voy a ser salvo. Yo sé que si Jesús regresa aquí ahora, o si yo muero aquí ahora, yo voy a ir para Él, voy a estar con Él en el cielo. Pero mi pregunta es, ¿qué va a suceder con las personas que yo quiero que no conozcan a Dios, que no conocen a Dios? ¿Dónde van a estar? Ahora imagínate tú en el cielo, disfrutando el cielo, y esas personas allá en el infierno. ¿Cómo te vas a sentir? Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que ellos vayan para allá? ¿Tú vas a permitir que el diablo gane? ¿Vas a que ellos vayan para allá? ¿O tú vas a hacer guerra en contra del diablo? ¿O tú vas a luchar y vas a declarar la verdad? Pastor, yo hablo mucho, pero no me escucha. En una guerra, tú no te rindes. En una guerra, tú no paras. En una guerra, tú continúas luchando. En una guerra, tú vas a decir, y mientras yo no gano, yo voy a continuar luchando. Entonces, no desista. No desista de este familiar, no desista de este amigo. Continúa declarando la verdad. Continúa realmente hablando para él lo que él realmente tienes que escuchar. Como siervo de Dios, Micaías no negoció la palabra de Dios, no comprometió la palabra de Dios con nada. Él dijo lo que tenía que decir. Y como mencioné, esto a lo mejor vas a irritar, vas a molestar, vas a aborrecer muchas personas, pero continuamos hablando. Si ustedes leyeron mi libro ya, El Poder de la Iglesia, yo hablo. Cuando una persona me dijo que yo iba para el infierno, me molestó, me enojó. Pero yo tenía que escuchar la verdad, y aquí estoy hoy. Soy un hombre salvo, soy un hombre de Dios, predico la palabra de Dios. Pero tuve que ser confrontado con la verdad. En el momento a lo mejor la persona te puedes aborrecer, pero ¿sabes qué? Continúe hablando la verdad. En tiempo de guerra tendremos que pagar el precio. En tiempo de guerra tendremos que pagar el precio. ¿Qué quiero decir, queridos? Estamos yendo en contra del sistema. Entonces el sistema nos va a aborrecer. Micaías, ele foi golpeado por Sedequías. Ele foi encarcelado por Acab, porque dijo, ¿sabes qué? Tú eres un hombre malo, me habló la verdad, va a ser encarcelado. Yo hablé el año pasado, ¿cuántas veces yo hablé? La iglesia tiene que estar cerrada. La iglesia va a estar abierta, me pueden llevar a la cárcel, pero la iglesia no cierra. No importa, ¿por qué? Porque yo sé que en una guerra hay un precio que tiene que pagar. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice, 1 Timoteo 3, 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Claro que vamos a sufrir persecución, queridos. Estamos indo en contra del sistema, estamos indo en contra de la mayoría. Entonces la mayoría va a ir en contra de nosotros, claro. Pero es el precio que pagamos en tiempos de guerra. Pero ¿sabes qué? Repita conmigo de nuevo, en tiempos de guerra. No, animados, en tiempos de guerra. Seremos vencedores. ¿Sabes qué? En tiempos de guerra, queridos, por más que parece lucha, te puedo afirmar que al final vamos a ser vencedores. Isaías capítulo 42, y yo no estoy ya ni hablando para que busquen porque el tiempo se ha adelantado, se ha ido rápido, ¿verdad? Isaías 42, versículo 13 dice, Jehová saldrá como un gran gigante y como un guerrero despertará su celda, gritará, dará su grito de guerra, prevalecerá sobre sus enemigos. ¿Sabes qué? Nosotros podemos decir
pensamos que estamos en la minoría, pero no estamos. Estamos con el Dios Todopoderoso, estamos con el más grande, y es este Dios que va a pelear por nosotros, es Él que va a dar este grito de victoria, es Él que realmente va a venir y pelear por mí y por ti. Por último, Daniel capítulo 7. Aquí Daniel, aunque vivió muchísimos años atrás, empezó a tener revelaciones de los tiempos futuros, empezó a tener revelaciones de los últimos días. Y déjame afirmar, queridos, estamos viviendo los últimos días. Daniel 7, versículo 19, versículo 22 dice: entonces tuvo deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Fíjate, queridos, había una guerra. Estaba insolente, está justamente lo que estamos sucediendo. Y está diciendo aquí que le hacía una guerra en contra de los santos. ¿Cuántos santos tenemos aquí? Hacía guerra en contra de nosotros. Y decía aquí que hacía guerra contra los santos y los vencía. Aparentemente estaba venciendo, ¿verdad? Pero mire el versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia, y los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. El diablo puede pensar que está venciendo, queridos, pero déjame decirte, el anciano de días, Jesucristo, está veniendo. Y nosotros somos más que vencedores. En tiempos de guerra, nosotros vamos a salir vencedores. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Cuando conocemos la verdad y hablamos la verdad, igual Micaías fue aborrecido, fue odiado, fue golpeado, fue para la cárcel, pero todo lo que él habló se cumplió. Lo que le dijo que iba a pasar con el hombre que lo golpeó, sucedió. El hombre empezó a huir de lugar a lugar porque el ejército de Israel había perdido la guerra para la Siria. Acab, que lo había encarcelado, le mataron, así como él había hablado que iba a suceder. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios dice que Jesús está para regresar, queridos. Y Jesús va a regresar. Crea tú o no crea, esa es la verdad de la palabra de Dios. Ahora, en tiempos de guerra, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo ustedes van a actuar, queridos? ¿Ustedes van a dejar que ellos ataquen a ustedes, que ataquen a sus hijos, como fue declarado abiertamente, verdad? ¿Y no van a hacer nada? ¿Cómo se van a portar? ¿Van a dejar que ellos ataquen y solamente van a estar defendiendo ustedes o nosotros? ¿O vamos a salir a la guerra para vencer y conquistar territorios? ¿Cuál va a ser su actitud? Póngase de pie en su lugar, amados. ¿Cómo vamos a actuar en estos tiempos de guerra? Queridos, ¿se recuerda de los niños que estaban aquí? Y muchos eran sus hijos. ¿Vamos a dejar que ellos ataquen nuestros hijos y vamos a estar con los brazos cruzados? ¿Vamos a estar todavía poniendo a Dios en segundo, tercer, cuarto plan y dejar que ellos sutilmente ataquen, convierten nuestros hijos de la manera que dijeron?
¿Vamos solamente estar defendiendo como que no, aquí vamos a estar en la defensiva? ¿O vamos a atacar y decir, ¿sabes qué? Nosotros venimos aquí para vencer? Cierre sus ojos, queridos.